Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no descarta realizar una cuarentena general estricta en Bogotá, pues porque con el paso de las horas se están agotando las camas de UCI para atender a los pacientes de COVID-19 y la velocidad de contagio pues también aumenta. Angie Camacho nos cuenta qué más dijo la alcaldesa. Catalina, primero que todo la saludo desde la localidad de Chapinero, un sector que ya completa más de 24 horas de cuarentena sectorizada. Mire, quiero decirle que la alcaldesa de Bogotá le ha dado la razón y le ha respondido a las agremiaciones médicas que piden una cuarentena total en Bogotá. Ha dicho precisamente que no solamente es necesaria para Bogotá, también para el resto del país, pese a que al gobierno nacional no le guste la cuarentena total y cerrada. Ha dicho la mandataria que nadie como los médicos saben la crudeza de lo que es llegar a una unidad de cuidado intensivo, por eso no ha descartado esta posibilidad para Bogotá, más cuando hoy superamos el 91% de ocupación de UCI. Este mapa lo resume todo. Cada punto demarcado con color rojo es un hospital o una clínica en la ciudad, cuya unidad de cuidados intensivos llegó a su límite de ocupación. Solo 5 de las 52 instituciones que cuentan con equipos de ventilación asistida y personal entrenado tienen alguna posibilidad de recibir pacientes críticos. En otras palabras, la capital del país tan solo dispone hasta esta hora de 104 camas para atender la demanda de pacientes que requieran atención urgente. Lo complejo es que los datos día a día de contagios reportados no juegan a favor de la ciudad. La capital tiene un promedio de casos que oscila entre los 1.500 y 2.000 casos según los reportes del Instituto Nacional de Salud. Un crecimiento que se ve directamente reflejado en la ocupación de UCI. Un claro ejemplo es la última semana. El jueves 9 de julio, 903 camas estaban ocupadas. Viernes pasó a 942, sábado 977, domingo 987, el lunes aumentó a 1.044 y hoy martes 1.083. Este panorama que según la alcaldesa Claudia López tenderá a ser más estrecho con el paso de los días y durante el próximo mes y medio, mientras llega el pico de contagio, obliga a que la alcaldesa no descarte una nueva cuarentena general para Bogotá, como lo piden algunas asociaciones médicas. Entiendo y comparto la preocupación de nuestros médicos. Estamos en las 6 semanas más difíciles de nuestras vidas. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales. ¿A qué vamos a llegar? A una situación que no hemos querido llegar. Tener 2 camas disponibles en cuidados intensivos y 6 pacientes que tienen igual gravedad de la situación, alta prioridad de ingreso y que requieren esa unidad de cuidados intensivos para vivir. ¿Quién decide sí o no? O más bien, ¿quién no? ¿Cómo se decide sí, quién sí y quién no? Eso es un tema de justicia distributiva, tema complejo de entender. Para expertos en salud pública, el problema de decretar una cuarentena estricta es que sus resultados se verán 14 días después, cuando ya el sistema esté colapsado. Además, con todas las excepciones que se incorporan, esta no surtirá efecto. Desde el 20 de marzo, la cuarentena tenía más de 30 excepciones. Una cuarentena que considera eficiente si es mayor entre el 60, 65 o 70%. Hay que reforzar todas las medidas para evitar que las personas lleguen a la UCI. No se logra solo con cuarentena. La alcaldesa de Bogotá anunció que una vez la capital supere el pico de contagio, se evaluarán algunos pilotos y descartó de tajo la apertura por ahora de iglesias y templos. Lo de las iglesias es insólito. Es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el día sin IVA, 500 veces. Hecha por absoluto lobby político. En este escenario, frente a representantes de la bancada por Bogotá, la mandataria arreció en críticas contra el gobierno nacional, calificándolo de falto de liderazgo y coherencia. Y por primera vez la mandataria, después de todos estos meses, ha dado puntadas de lo que pasará a futuro, después de agosto, cuando pasemos el pico de la pandemia. Ha dicho que lo primero es dejar descansar a los médicos que hoy libran esta batalla. Luego pensará en 3 pilotos para Bogotá. 1, apertura del aeropuerto. 2, el regreso a clases gradual de los niños, evidentemente con el permiso y con la consulta de los padres de familia. Y tercero, un piloto de restaurantes donde evidentemente todo tendrá que ser a cielo abierto. Se acaban los espacios cerrados. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. En las ciudades con mayor nivel de contagios por COVID-19, ¿cree que se debe y puede volver a cuarentena estricta? Participe en @noticiascaracol.
Bueno, y ante ese panorama que nos contaba Angie, ante la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, los médicos del país, que son los que están en esa primera línea de la lucha contra el COVID, están insistiendo aún más en la necesidad de la cuarentena estricta en Bogotá. Están lanzando además duros cuestionamientos por la reapertura de los sectores. Rubén Darío Bayona, ¿cómo está el pulso hoy? Vanessa, buenas tardes. Dicen estos gremios, esos 14 gremios, que hay ausencia de medidas rigurosas frente a la reapertura que ha hecho el gobierno nacional, que ha sido una reapertura desordenada, que ha aumentado también los casos de contagio en el país frente a la cuarentena estricta. Para la capital están señalando que esto debe hacerlo muy rápido el gobierno nacional, porque si las UCI colapsan, entonces esto va a desbordarse. Por su parte, Carlos Álvarez, infectólogo, que también viene acompañando al gobierno nacional, dice que las medidas para Bogotá son coherentes. El gobierno defiende también sus medidas. En menos de 48 horas el gobierno abrirá la puerta para nuevas aperturas en los 396 municipios sin COVID y en 314 municipios con bajo contagio de COVID-19, en la que los mandatarios podrán solicitar el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio que empieza desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. Si los municipios son autorizados, se podrán abrir restaurantes, iglesias, gimnasios, parques temáticos, zoológicos, entre otros. Pero esta nueva etapa contrasta con los cuestionamientos de 14 agremiaciones que critican la apertura de sectores de la economía. Existen dos elementos centrales que explican el vertiginoso aumento de los contagios. Un elemento es la reapertura desordenada, rápida, no planeada, no gradualizada por parte del gobierno nacional en los sectores económicos. El segundo es el día sin IVA, eso fue una equivocación flagrante. Para el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de estudios COVID-19 ante la OMS, la cuarentena estricta no es la única solución y habla del comportamiento ciudadano como parte de la estrategia. Dice que el comportamiento en cada municipio es distinto y respalda la cuarentena por localidades en Bogotá. Una estrategia más dirigida basado en la información que se tiene epidemiológica, dónde está la concentración de casos en este momento y también en la misma capacidad que está teniendo, pues creo que se está haciendo de una forma coherente. Desde el exterior, la investigadora colombiana e infectóloga de la Universidad en Berna, Suiza, Natalia González, se refirió a este tema asegurando que si bien Colombia tomó buenas medidas iniciales, en su concepto decidió abrir muy temprano la economía. Mientras los países europeos ya habían logrado superar el pico y estaban en el descenso y que para ellos sí era momento de abrir, Colombia apenas estaba en el momento de ascenso y ese tal vez no era el momento indicado de abrir todos los sectores al mismo tiempo. Y aunque esta experta dice que hay que hacer una pausa, señala que esta debe realizarse teniendo en cuenta la realidad de cada territorio. Ser capaces de reconocer que es momento de parar y volver a las restricciones iniciales que ya demostraron que eran útiles. Por su parte, el gobierno nacional responde que hasta el momento están concentrados en tomar las mejores decisiones para la pandemia y que muchas de las propuestas hechas por las 14 agremiaciones que solicitan el cierre total de Bogotá ya las han venido implementando. La Academia Nacional de Medicina hace un llamado a los distintos sectores, incluido el talento humano, para que en época de pandemia conserven la calma y la unidad para enfrentar el COVID-19. Desde el gobierno nacional nos dicen que varias de las propuestas que están haciendo estas agremiaciones médicas las vienen implementando desde el mes de marzo, como seguimiento a indicadores, pruebas, rastreo, contacto y seguimiento también a los casos, entrega de elementos al personal de salud y adquisición también de ventiladores. El presidente Iván Duque dice que no es momento de echar culpas ni de protagonismos individuales ni de transferir responsabilidades, sino de trabajar de manera unida. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Y ahora veamos qué está pasando en las zonas que se encuentran en estos días en cuarentena. José Miguel Polanco está en una de las zonas que usualmente presenta muchas aglomeraciones. José Miguel, ¿cuál es esa zona donde usted se encuentra y qué está pasando hoy? Catalina, me encuentro exactamente en la Plaza de Lourdes, un lugar emblemático de la localidad de Chapinero, este territorio que ha entrado en cuarentena hasta el próximo 23 de julio. Ustedes al fondo pueden observar cómo las autoridades han venido cerrando esta localidad para evitar las aglomeraciones, la salida y también la entrada de gente. Pero este es el panorama que nos hemos encontrado en estos momentos. Gran afluencia de vehículos tanto por la calle 63
como también por la carrera 13. El comercio continúa abierto, pero ojo, solo los restaurantes y también las droguerías para que las personas puedan abastecerse tanto de comida como también de medicamentos. Todo el comercio, que también es muy significativo para la economía de Bogotá, aquí en este sector porque venden mucha ropa, se encuentra totalmente cerrado. Pero miren, también nos hemos encontrado en la Plaza de Lourdes, pues afluencia de gente, donde se espera que no haya pues muchas personas en estos momentos transitando por este lugar, pero nos vemos con este lugar, hay mucha gente de la tercera edad sentada en el parque, como también habitantes de calle y por supuesto también mucha gente que está laborando en este sector de Bogotá. Importante recordar a los televidentes que en esta localidad ya van 859 personas contagiadas y lamentablemente han fallecido 17. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.